La figura y obra de Alfonso Letelier reviste gran importancia en la historia de la música en Chile, no solamente por su labor en el rol de la institucionalidad musical del país, sino también por su labor como compositor, que fue amplia, distendida y de gran perseverancia. Nacido el 4 de octubre de 1912 en Santiago de Chile, curiosamente, 5 años antes, con exactitud, del nacimiento de Violeta Parra, en San Carlos, en las cercanías de Chillán. Dos figuras que dialogaron permanentemente hasta la muerte de Violeta Parra en 1967. Alfonso Letelier se destacó como un importante compositor, profesor e ingeniero agrónomo, carrera que estudió y de la que se graduó en 1934 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que había sido pontificia 4 años antes solamente, el año 1930. Y eso ocasionó que administrara el Fundo de Aculeo, tierra que para él fue un verdadero oasis dentro de la vorágine del mundo moderno. Y falleció en Santiago de Chile el 28 de agosto de 1994, hace ya 31 años. Dentro de sus logros como profesor y como académico en la Universidad de Chile y en otras instituciones, se cuentan diversos logros iniciales y fundacionales en la institucionalidad musical del país. Por ejemplo, se cuenta la fundación de la Escuela Moderna de Música en 1940, labor que realizó con Elena Weiss, Juan Orrego Salas, René Amengual y Olga Solari. También destaca su dirección en la Revista Musical Chilena entre 1957 y 1962, revista que había sido fundada el año 1945 al alero del Instituto de Extensión Musical y que hoy en día, 2025, se erige como una de las más importantes publicaciones musicológicas y musicales de Latinoamérica y del mundo. Y paralelamente, o mejor dicho, coincidentemente, cuando estuvo en la dirección de la revista, fue decano de esta facultad, que en esa época se llamaba Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación, y que fue un cargo que ostentó entre 1952 y 1962, justo a la siga de su gran amigo y colaborador Domingo Santa Cruz. Coincidentemente con su dirección de la revista y con su decanato, tuvo la visita de ilustres personajes a Chile, solo por nombrar dos: Sergio Chilibidache, en 1953, cuando dirigió la Sinfónica en el Teatro Astor, a unas pocas cuadras de aquí, y cuando Stravinsky estuvo en Chile, en 1960. También dirigió la Sinfónica en el Teatro Astor, pero en realidad dirigió solo medio concierto porque lo siguió después su asistente Robert Kraft. Quizás el galardón más importante que Letelier obtuvo fue en 1968, cuando fue galardonado con el Premio Nacional de Arte Mención Música, y que sigue siendo el galardón más importante para los músicos clásicos y hace unos años ya los músicos populares también en Chile. Ya para 1968 su producción musical era bastante vasta y bastante variada. En su música, por ejemplo, encontramos resabios del colorismo orquestal y sinfónico de Maurice Ravel, en obras como La vida del campo, de 1937. También encontramos influencias del contrapunto neoclásico de Hindemith, en obras como las variaciones en fa, que pasaremos a desglosar a continuación, y también de la música tardorromántica alemana, la música de Alban Berg y de Schoenberg y de Wagner, por ejemplo. Y ya que menciona Schoenberg, también existe el dodecafonismo en Alfonso Letelier, que también lo desglosaremos aquí, en obras que ya comenzó a componer en los años 60. Las tres obras que desglosaremos ahora, que están dentro del programa, tienen notorias influencias de Hindemith, por un lado, en las variaciones en fa, como ya les señalaba, en el primer y tercer movimiento de la sonata para clarinete y piano, originalmente compuesta para viola, y también de la música tardorromántica en el segundo movimiento de esa sonata, que la vamos a revisar. Y por supuesto que de la música medieval, de forma muy disimulada en las 4 piezas opus 33. En esta conferencia breve revisaremos qué es lo que hace Alfonso Letelier un compositor capaz de insertarse en el canon de la música occidental. Vamos a ver que su relación con los compositores europeos y americanos de esa época es clave. Las variaciones en fa para piano, opus 22. Esta fue estrenada en el primer Festival de Música Chilena, más exactamente el 6 de diciembre de 1948, en la Sala Cervantes, aquí en el centro de Santiago.
y obtuvo el segundo premio, lo que eso no es desnable de mencionar, porque las obras se premiaban en esa época, por el público y se premiaban por el jurado también. Fue estrenada por el destacado pianista Óscar Gacitúa, quien además tiene la grabación más conocida quizás de esa obra, en un formato que no ha sido restaurado, pero de todas maneras permite disfrutar de la obra. En dicha velada, del 6 de diciembre del 48, también se tocaron importantes obras de importantes autores de esa época. El Cuarteto para cuerdas número 1, Alfonso Montesino. Las 3 piezas para violín y piano, Enrique Soro. Las canciones castellanas para soprano y conjunto instrumental de Juan Orrego Salas. Y el Cuarteto de cuerdas número 1 de Hans Helfrich, compositor alemán que en esa época residía en Chile. La obra tiene un rating internacional bastante importante, destacado por Magdalena Vicuña, importantísima editora musical y redactora de la revista musical chilena hasta su retiro el año 93, en el que ella, en el número del año 68, que fue lanzado en homenaje a Alfonso Letelier por el Premio Nacional de Arte, señala que la obra tiene un realce internacional por diversas razones. Una de ellas fue que fue tocada en 1952 en el 26º Festival Internacional de Música Contemporánea, organizado por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea del Mundo, que fue organizado en Salzburgo en esa época. La obra tuvo gran recepción. Fue tocada por la destacada pianista israelí Lola Granteman Tabor, y el Salzburger Volkszeitung destacó tanto la composición como la interpretación de Lola Granteman Tabor, que en esa época solamente ocupaba el apellido Granteman. La obra posee una sola célula rítmica y una sola célula temática con la que Letelier va trabajando durante todo el fragmento y durante toda la obra. Voy a pasar al piano para demostrar. Vemos en el primer momento que Alfonso Letelier solamente juega con este intervalo. La cuarta justa, muy propia del Renacimiento y de la Edad Media. Y lo que hace aquí es el tema que lo construye con antecedentes, es un tema binario, es decir, tiene 2 frases grandes. Y la primera frase, los antecedentes son iguales en las 2 veces. En el consecuente, es decir, lo que viene después de esa frase, de ese inicio de frase, es lo interesante. Miren. Y se repite. Y aquí viene el cambio. Es decir, va jugando con la modalidad y va jugando con el uso de intervalos muy sencillos y muy simples y muy que están en la serie de los armónicos, ¿no? En cierta forma. Esta obra quizás es la más estudiada de Alfonso Letelier. La doctora María Esther Greve tiene un artículo que publicó en el año 68, a raíz del Premio Nacional de Alfonso Letelier, analizando esta obra de forma bastante detallada y con la literatura musicológica de vanguardia de la época. Y hay otro artículo de Domingo Santa Cruz, que es un análisis mucho más breve, porque está inserto en un estudio general de Letelier que fue publicado un año antes, el año 67. Todo esto está detallado en el artículo adosado al proyecto, que será publicado próximamente. El artículo. Hay una notoria influencia de Hindemith en esta obra, como les señalaba, y que la doctora Greve lo destaca. Y lo destaca en la variación número 6, que ustedes la van a escuchar. Se presenta el tema y después vienen las variaciones, y cuando lleguen a las 6 van a poder prestar atención a lo que ocurre. Trabaja con el intervalo de cuarta, y la doctora Greve lo destaca como una suerte de estilización del minueto barroco. Es decir, acá está el neoclasicismo a la Letelier, como si fuera un plato de comida. Pero bueno, la composición tiene mucho de cocina también, o símiles con la cocina. Y la doctora Greve, en un momento, señala que hacia el final de la variación ocupa la escala hexáfona. Que a tanto le gustaba a Debussy y a Schoenberg y a Berg y a otros más, incluso a Puccini, ¿no? En la Fanciulla del West, por ejemplo. Ahí se nota la influencia de Claude Debussy y del impresionismo francés.
y también del atonalismo libre y del dodecafonismo. No olvidemos que esa escala se ocupa en esos dos estilos indistintamente. Es una señal de que hay que tomar agua. La sonata para viola y piano. Bueno, en esta ocasión ustedes la escucharán en formato para clarinete y piano. Originalmente fue compuesta para viola y piano por Letelier el año 45. Fue estrenada por Zoltán Fischer, destacado violista húngaro asentado en Chile, y Elena Weiss, que era su cónyuge hasta la muerte de Zoltán Fischer en el año 70, que era pianista y clavecinista. Y la obra fue estrenada en el tercer Festival de Música Chilena, llevado a cabo el 24 de noviembre del año 54. Y al igual que las variaciones en Fa, obtuvo el segundo premio. La versión para clarinete y piano fue compuesta por Letelier en 1979, más de 20 años después. Y fue estrenada en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, no muy lejos de aquí, por Valent George en el clarinete y la profesora Elma Miranda en el piano. El profesor Luis Merino, que nos mandó un afectuoso saludo para este concierto, en el catálogo que preparó Letelier en 1981, señala que la obra tiene una génesis anterior a 1949, que fue cuando compuso la sonata entera. Y es que el segundo movimiento, que lo desglosaré brevemente aquí, fue compuesto por Letelier en 1945 y fue estrenada el 29 de octubre de ese año por Zoltán Fischer en la viola y por Hugo Fernández en el piano. Y esto fue llevado a cabo en el 16º concierto de abono organizado por la sección de música de cámara del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. Y el segundo movimiento, que ustedes lo van a escuchar, que es de un patetismo y de un lirismo muy similar a cómo lo hubiera hecho Wagner o cómo lo hubiera hecho Berg, claro que a la Letelier, repito. Tanto es así que el musicólogo español Vicente Salas-Viu, asentado en Chile desde 1939, producto de la Guerra Civil Española, definió el movimiento con, abro comillas, con un hondo contenido y, abro comillas, con un límpido patetismo sin rebuscamiento. Como les señalaba, tiene la influencia del tardorromanticismo alemán de Wagner, de Berg y de otros más. Y también van a ver, sobre todo en este movimiento, en el movimiento central de la sonata, van a ver influencias del jazz norteamericano y de Claude Debussy, sobre todo en los usos de acordes de 4 sonidos o más, y de paralelismos también. Sí, la sonata, el movimiento lento, el único análisis que se ha publicado hasta ahora, es uno que publicó Darwin Vargas, cuyo centenario se celebró el 8 de marzo pasado. Y señala que la obra, que el movimiento, él se refería al poema para piano en ese momento, que es el segundo movimiento de la sonata, se refería al tema del movimiento como uno de desolación increíble. Vamos a ver si ustedes piensan lo mismo. Y finalmente, las 4 piezas para piano post 33. Hay más obras en el programa, estas son las que están contenidas en el artículo, por cierto. Fue compuesta en 1964 por Alfonso Letelier. Resume en gran medida las influencias de Letelier hasta ese momento. La música medieval, por un lado, en el uso de los modos rítmicos, que ya les explicaré de qué se trata. De Hindemith, en el uso del contrapunto y del neoclasicismo a la Letelier. Y también del serialismo dodecafónico a la Letelier. Esto lo digo porque vamos a revisar ahora brevemente la primera y la tercera pieza. En la primera, Letelier juega con 2 temas. Uno es un tema melódico, que es un tema de cuarta, voy a intentar cantarlo, la re soldo, del que Keith Emerson de Emerson Lake and Palmer estaría fascinado, ¿no? Y lo va trabajando a lo largo de toda la primera pieza. Y el otro es una suerte de dáctilo, no pterodáctilo, dáctilo. El dáctilo es un modo rítmico que en la Edad Media se teorizó algo que se llama modos rítmicos, que eran células muy pequeñas de ritmo, hechas para hacer música de una forma más pauteada. Y se remontan a la antigua Grecia. Las tragedias de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, incluso las epopeyas de Homero, como la Ilíada o la Odisea, se cantaban con modos rítmicos. Hay evidencia histórica de hace más de 20 años de que las tragedias griegas se cantaban, y los poemas épicos también.
Y el modo rítmico ayuda a la memoria, ¿no? Porque la poesía es métrica, ¿no? Entonces, si tiene modos rítmicos, ayuda a que más métrico y más fácil de memorizar se torne. Y en este caso, el dáctilo es un modo rítmico que se forma por la ecuación largo, corto, corto. Pam, 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 tam, 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 tan. O puede ser más rápido. Tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan. O más largo. Tan, 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 pam. Como el movimiento lento de la séptima de Beethoven, por ejemplo. Y eso vincula a Alfonso Letelier con la música medieval. No quizás con la sonoridad de la música medieval en términos tonales, pero sí con la sonoridad rítmica de la Edad Media. Porque van a ver ustedes que en la primera pieza ese motivo es tratado de forma de forma invariable. Porque ahí lo interesante es cómo va trabajando con ese modo rítmico y cómo juega con la armonía, que ya para esa época tiene bastantes trasvasijaciones con otras influencias. Los modos rítmicos, como les señalaba, se remontan a la antigua Grecia. Y importantes teóricos como Johannes de Garlandia o Franco de Colonia los estudiaron en el siglo XIII y XIV. Y esto vincula nuevamente a Alfonso Letelier con la música europea del siglo de la Edad Media, digamos, y eso también lo vincula con la tradición musical escrita global de esa época, es decir, con todo lo que se llevaba a cabo en Europa. ¿Y por qué hablo de Europa? Porque la música de tradición escrita es de Europa, no es de otra parte. Acá en Chile es una especie de híbrido que se creó. Lo que en todo caso no le quita identidad ni mérito al asunto. Ahora, en el caso de la tercera pieza, que Letelier lo bautiza como interludio, adagio molto, es decir, muy lento en italiano, y le agrega con gran libertad. Es muy ambiguo, puede ser libertad con las notas, puede ser libertad con el tempo, es bien interesante eso. ¿Y esto qué significa? Significa que a simple audición parecerá sonar a tonalismo libre, es decir, tocar las notas indistintamente de la escala cromática y sin una mayor sistematización. Sin embargo, en el estudio que realizamos en el artículo, nos percatamos de que en realidad es una obra dodecafónica. Porque, ¿qué significa dodecafonismo? Para entenderlo en simples palabras. Los 12 sonidos de la escala cromática, voy a pasar al piano. Los 12 sonidos de la escala cromática se sistematizan de tal forma en una serie. Y esa serie, ¿qué implica? Que una vez que empieza la primera nota de esta serie, no puede repetirse ninguna nota de la serie hasta que termine la serie. La serie que descubrimos es esta. Ahora, está tratado de una forma sumamente libre, sumamente a la Letelier, como les señalaba. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque incluso Arnold Schoenberg, el que insertó el serialismo dodecafónico en la década del 20 en Viena, ni siquiera él es rígido con las series. Incluso en su primera obra, que muchos estudiosos la consideran como música dodecafónica, que es la suite Opus 22 para piano de 1921, repite notas antes de que la serie termine. Y lo mismo ocurre con quizás su más magnánima obra, por hablar en términos eclesiásticos, su más magnánima obra del serialismo dodecafónico, como lo es las variaciones para orquesta Opus 31, que compuso entre el año 24 y el 26. ¿Y esto qué significa? Significa que Alfonso Letelier aprovechaba estas ventajas que el mismo inventor del sistema ocupaba para crear una identidad musical un poco más interesante y más endémica de Chile. Estas obras que van a escuchar hoy, las que analizamos y las que van a ver sin previo discurso, revelan un notable manejo y conocimiento de lo que ocurría musicalmente en Europa y en América para la época en la que fueron compuestas. Por lo que eso influye fuertemente y liga fuertemente a Letelier con el resto del mundo musical de tradición escrita y por tanto se crean conexiones y se crean puntos comunes y puntos no en común también, lo que enriquece el discurso y enriquece la composición. Como una ventaja identitaria, en todo caso, Letelier le imprimió estas tendencias al neoclasicismo de Hindemith, a la relectura de la música medieval, al serialismo dodecafónico, le imprimió un sello muy personal. O sea, es como cuando uno dice Stravinsky, siempre suena Stravinsky, incluso cuando recompone la música de Pulcinella de Pergolesi, siempre suena Stravinsky, o el Ebony Concerto de Stravinsky, aunque es jazz, sigue siendo Stravinsky.
Letelier siempre suena a Letelier, y eso es lo interesante. Y es un aporte invalorable a la creación musical chilena, sin duda. Y a título de su persona y personalidad, fue un hombre notable, de grandes logros y inagotable perseverancia, como me lo ha indicado en reiteradas ocasiones su hija, Carmen Luisa Letelier, quien se encuentra en la sala y a quien le damos un afectuoso saludo. Estos esfuerzos se ilustran en lo complejas y a la vez, si me permiten la informalidad, divertidas piezas que compuso. Y eso es un aporte inconmensurable a la música chilena y a la música americana, y es además un aporte al corpus del arte americano que se ha dado en el siglo XX, desde 1940 hasta la muerte de Letelier en el año 94. Muchas gracias y que disfruten del concierto.
Y ahora voy a interpretar las 4 piezas para piano.
Estas obras se encuentran en el pequeño libro para piano y son 7 piezas escritas especialmente para piano. En el año 1997 fueron publicadas. Entonces voy a interpretar a Quien pasó, Tiempos idos, a Violeta Parra y a Julio Perceval. Muchas gracias.